Lo pongo, ahí está. Sí, ahí ya lo abrí. Ahí ya va cargando a los participantes. Muy bien. Bueno, y vamos a respetar la puntualidad para todos los que han cumplido en estar presentes a las 18:30. Así que muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva conferencia del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA para tratar el día de hoy la situación de Haití, país que ha vuelto a las primeras planas de las noticias a raíz del asesinato reciente de su presidente, Jovenel Moïse, que nuevamente hizo que revivamos un poco la tragedia que ha vivido y que está viviendo este país. Tragedia que se ha agravado a partir del terremoto del año 2010 y también por la permanente crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia. Este país es el primer país independiente de Latinoamérica, se independizó en 1804, pero también es el país más pobre del hemisferio. Es un país que, como decía recién, todavía no se recupera del terremoto, vive realmente una crisis interminable, y para interiorizarnos de todo esto, hoy los hemos invitado al general de brigada retirado Gabriel Guerrero y al coronel veterano de la Guerra de Malvinas retirado Horacio Sánchez Mariño. Inicialmente le vamos a dar la palabra al general de brigada retirado Jorge Guerrero, que es magíster de Estudios Internacionales de la UCEMA, licenciado en Estrategia y Organización en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, es director de la especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto y profesor titular de Operaciones de Paz. También es miembro del Observatorio de Relaciones Internacionales y profesor de la UCEMA. Se desempeñó como agregado militar adjunto en Dinamarca, Suecia y Noruega. Y en lo que tiene que ver en particular con la temática que vamos a tratar, su experiencia en misiones de paz, fue jefe de logística de la Brigada de Despliegue Rápido Silbrig en Dinamarca, fue observador militar en ONU-MOS, que es la misión de las Naciones Unidas en Mozambique, y en referencia a Haití, fue jefe de recursos humanos de la misión de MINUSTAH, que es la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, y luego nuevamente concurrió como segundo comandante de la fuerza. Miguel, la palabra es suya. Por favor, abra el micrófono que no lo escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Saludo a todos los presentes y les agradezco mucho la presencia en esta conferencia. Para mí siempre hablar de Haití tiene una doble cara. En primer lugar, hablar un lugar donde he pasado 3 años de mi vida, de mi carrera. Trato de que no me traicione el corazón. Y la otra cara es tratar de ser objetivo de la situación de Haití, de un país, una situación convulsionada y trágica desde su independencia. ¿Por qué estamos hablando de Haití? Bueno,
hay hechos recientes, el asesinato nada más ni nada menos que de un presidente, pero también hay mucho más que eso, que es un hecho trágico, pero hay mucho más que eso porque Haití es un país latinoamericano. Esta crisis afecta a toda Latinoamérica, sin ninguna duda. Siempre recuerdo en mi primera misión de paz en África, envié una carta a mis familiares donde yo decía que me llamaba la atención, porque siempre tenemos la idea de decir, bueno, esto acá no puede llegar, o estamos muy lejos de esto, o esto es algo totalmente ajeno a nosotros. En ese año 1994, en mi primera operación de paz en África, escribí a mis familiares que me llamaba la atención personas revolviendo la basura para comer, o cuando uno cambiaba $100, le entregaban prácticamente un paquete de medio metro por medio metro de billetes. Es decir, hay cosas que se esparcen por el mundo, por Latinoamérica, como un reguero de pólvora, más hoy con la globalización, salvando las distancias, salvando las diferencias culturales, pero hay aspectos a los cuales es necesario prestar atención. Hace muy poco yo escribí un artículo donde decía Haití, hablando de los sucesos del asesinato del presidente, un llamado de atención a Latinoamérica. Es decir, que esto tiene una repercusión muy importante en Latinoamérica y es un llamado de atención para Latinoamérica. Haití tiene una larga historia, es independiente en 1804, la primera colonia negra en independizarse, colonia francesa, la más rica que tenía en ese momento Francia. Y todos se preguntarán, pero vamos por la quinta misión de Naciones Unidas, un Estado fallido. En Haití se está dando un proceso ahora que se llama fatiga de fragilidad, es decir, con un Estado frágil, el cual ha roto tantas veces la cadena del proceso institucional, con asesinatos de presidentes, las tiranías de Papadoc y Baby Doc, que hay una fatiga de fragilidad. ¿Qué es la fatiga de fragilidad? Bueno, los estados que permanentemente ayudan a Haití se han fatigado, han entrado en una situación de anomia en la ayuda con Haití, ¿no es cierto? Porque si bien el asesinato del presidente ha tenido una repercusión, no ha tenido la respuesta inmediata de ayuda que se espera. Hay como un letargo de la comunidad internacional. Entonces es un llamado de atención para Latinoamérica y un desafío para la seguridad y la defensa de Latinoamérica. Entonces vamos a tratar de responder durante esta conferencia algunos de los interrogantes referidos a Latinoamérica, Haití y a por qué Haití sufre estos ciclos de violencia intermitentes y en forma permanente. Pero para eso nos tenemos que ubicar un poco a dónde está Haití. Todos sabemos dónde está Haití, pero muchas de las cosas que le pasan a Haití tienen mucho que ver con su situación geográfica, situación cultural, histórica, que también va a hablar el coronel Sánchez Mariño. Pero fíjense las distancias, y hay una distancia muy importante. Haití está a 940 kilómetros de los Estados Unidos. Tiene casi 2 millones de haitianos viven en la Florida. Es decir, que ese hecho es muy significativo para la estabilidad de Haití, en el sentido de que jamás los Estados Unidos van a permitir que Haití colapse de una manera que no se pueda recuperar jamás. Y ya vamos a ver lo que pasó en el 2004. Entonces, y también su distancia con el continente americano, su distancia con Venezuela, con Colombia, tienen su influencia. El compartir la isla con la República Dominicana, que tiene una larga historia de enfrentamientos y de guerras donde se han muerto muchos haitianos y dominicanos. Toda esa geografía tiene mucho que ver con lo que le pasa a Haití. Tiene 360 kilómetros de una frontera con República Dominicana absolutamente porosa, donde se cometen todo tipo de delitos, contrabandos, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, y al tratarse de una isla, por supuesto, una gran costa que tiene sus ventajas y tiene sus grandes desventajas.
porque ya vamos a ver de qué se trata la seguridad de Haití o cómo se organiza la seguridad de Haití, cuyas Fuerzas Armadas fueron disueltas por el presidente Aristide y muy recientemente, en el año 2018, recreadas, pero unas Fuerzas Armadas muy pequeñas y una guardia costera prácticamente insignificante, lo cual también permite en sus costas todo tipo de delitos. Es un país pequeño, 200 kilómetros de largo por 280 de ancho, pero 2/3 de eso es montañoso. Por lo tanto, sus recursos son sumamente limitados. Solamente tiene una región fértil, que es el Valle de Artibonite, aquí en la región central, donde estaba destacado el batallón argentino durante la operación de MINUSTAH. Y toda su riqueza, o su poca riqueza, mínima riqueza, proviene de ahí. Todo el resto es suelo no cultivable, donde hay que hacer grandes perforaciones para obtener agua, que el agua es muy escasa, su único río es el río Artibonite, y Haití ha sido totalmente deforestado por los mismos haitianos, por lo tanto eso ha cambiado totalmente la ecología del lugar y no hay ningún tipo de recursos ni para calentar comida, ni para producir combustible de ningún tipo. Es decir que las zonas habitables de Haití y que pueden producir riqueza son exiguas, absolutamente, muy pocas. Según la Constitución de Haití, Haití se divide en 10 departamentos, y este mapa, así como se ve tan prolijo, después vamos a ver algunas fotos, solamente lo muestro para destacar que cuando hablamos, porque aquí también es importante que todos quienes se están escuchando tengan noción de lo que representa una operación de paz. Muchas personas tienen la idea de que las Naciones Unidas han fracasado y que porque se produjo un nuevo hecho de violencia hay un fracaso, pero en realidad hay que tomar dimensión de cuál era el objetivo de la misión y a qué nos estábamos enfrentando para hablar de fracaso o de éxito. ¿El fracaso respecto a qué? Haití está compuesto por 10 departamentos. Esos 10 departamentos están compuestos por secciones, barrios. Cuando llevamos a cabo la primera elección, toda esta organización política tenía más de 50.000 candidatos. Y todos estos lugares que aquí en el mapa se ven tan prolijos, muchos de ellos son prácticamente inaccesibles y el único medio para llegar es el helicóptero o largas horas usando ganado, mula o a pie. Estoy contando todo esto para ponernos en situación de qué tipo de país estamos hablando, porque muchas veces tenemos una idea equivocada de creer que las Naciones Unidas o la misión que se trate, si en el caso de la Mission Interim Force, desembarca en una isla paradisíaca y moverse es muy sencillo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en la primera misión en el año 2004, el batallón argentino desembarca por avión en Puerto Príncipe y para trasladarse a su lugar de despliegue en Artibonite, que era 180 kilómetros al norte, en este camino que figura como una ruta pavimentada, tardó cerca de un día, donde perdió toda su logística por el estado del camino. Es decir, a eso se enfrenta una operación de paz cuando llega un estado como fue en el año 2004 Haití. Y Haití visto desde el cielo es así, una foto de Google Earth que parece muy limpia, muy agradable a la vista, pero en realidad cuando bajamos al terreno es así. Acá debemos operar. Acá debimos operar. Acá debimos dar agua, alimentos, ayuda, reconstruir, afrontar desastres naturales, que voy a contar más adelante. Es decir, este es el contraste que tiene Haití y este es el ambiente operacional al cual nos enfrentamos en Haití. Vamos a hablar muy rápidamente de algunos indicadores sociales de Haití. Haití, respecto al índice de desarrollo humano, es número 170 entre 189 países. Es lejos el país más pobre de Latinoamérica, tiene un 70% de desempleo. El 74% de sus 11 millones de habitantes es pobre.
y el 54% está en la pobreza extrema, vive con menos de $2 por día. La esperanza de vida es de 63 años y la mortalidad infantil es de un 10% de los niños menores de 5 años. En uno de los desastres que tuvimos con un huracán, un señor estábamos hablando con el Force Commander, colocó a nuestros pies su 5º hijo muerto, y cuando preguntábamos a muchos de ellos que tenían 11, 12 hijos, por qué, cómo hacían para mantener tantos hijos y demás, la respuesta era que ellos sabían que de esos 11 o 12 hijos, la mitad o más de la mitad iba a morir. Entonces necesitaban tener más hijos para que alguno los cuide en su vejez. Esperanza de vida de 63 años, ¿no? Relativa vejez. Su economía, su PBI es de 8.000 billones, el 60% es ayuda externa. 60% es ayuda. Haití no produce prácticamente nada. Lo único que produce es ron y azúcar y muy poco. Vive prácticamente de las remesas. Es decir, lo que los haitianos que viven en el exterior envían a sus propios familiares de lo que obtienen de su trabajo en el exterior. Por ejemplo, de la península de la Florida. 2 millones de haitianos permanentemente envían remesas a Haití, que forman parte de la economía haitiana, una parte muy importante. Es el primer país en el mundo que vive de remesas. Es decir, el primero en orden de mérito de su economía que vive de remesas. Tiene una inflación, tuvo una inflación en el año 2020 del 20%. Del 20%. Y sus exportaciones son bajísimas, está en número 155 entre 189 países. Su comercio depende del 60% de los Estados Unidos, 30% con la República Dominicana y el 10% con la Unión Europea. Su moneda es el gurde, que está totalmente depreciada, está su economía incluso dolarizada, corren mucho más los dólares que el gurde, y hay un 70% de desempleo. Y una inestabilidad política prácticamente desde su origen. Haití tuvo una gran estabilidad política cuando empezó MINUSTAH en adelante, donde tuvo 3 presidentes constitucionales elegidos democráticamente, que es un tema muy importante que logró la misión de las Naciones Unidas. Y tiene otro ingrediente que también, es muy importante, que es la religión. La religión oficial es la católica apostólica romana, tiene una grandísima influencia en la religión, pero está muy mezclada con el vudú y ritos de origen africano, que tienen muchísima influencia en la población, muchísima influencia de tipo supersticiosa, y que hay que conocer muy bien y saber manejar muy bien si uno realmente quiere trabajar con la opinión pública haitiana. Respecto a la situación política, el cierre de la Asamblea Nacional Haitiana, o Congreso, como le quieran llamar, la renuncia de los primeros ministros, es un factor que se ha dado prácticamente en forma permanente en Haití. Lo ha hecho el presidente Aristide. El presidente Jovenel, antes de ser asesinado, no llamó a elecciones de diputados, porque los diputados se eligen cada 4 años, estaba gobernando por decreto y una situación económica sumamente apremiante, con problemas de escasez de combustible, porque ya Venezuela no le daba, a partir de la muerte de Chávez, dejó de enviar combustible para ayudar a Haití, con lo cual la situación era gravísima. Y el presidente gobernaba por decreto. Y tocó uno de los, a mi modo de ver, con la experiencia que tengo de Haití, de los botones del tablero más sensibles, que es la Constitución haitiana. Y proponía una reforma de la Constitución haitiana. Todos estos factores han contribuido a la crisis que Haití vive hoy, que es la misma crisis que se repite con el presidente Aristide y la que originó la MINUSTAH. El presidente Aristide disuelve la Fuerza Armada por decreto, Fuerzas Armadas que están muy enraizadas en la independencia de Haití y en la vida haitiana, y ahí es donde se produce la guerra civil que da lugar a la MINUSTAH. Es decir, que si me preguntan cuáles son los 3
englobando la situación haitiana, la historia, lo que conocemos de Haití, hay tres factores que son determinantes. La debilidad o inexistencia de sus instituciones. Inexistencia, sí, porque cuando nosotros llegamos en el 2004 con la operación MINUSTAH, yo al ser oficial de personal, interactuaba con los ministerios, que algunos existían y otros directamente no existían. Es decir, el ministerio había colapsado y no existía. Y cuando fueron creados esos ministerios, con una debilidad institucional muy importante, o la justicia, con una debilidad institucional muy importante que afectaba muchísimo las operaciones. El segundo factor, la corrupción / impunidad, ¿no es cierto? Que es un factor que permanentemente corroe todo lo que uno construye, lo sabemos de sobra, lo corroe y lo debilita, y yo puedo construir y construir y construir, pero está siempre ese factor debilitando lo que yo construyo. Y la pobreza extrema. Estos tres factores han estado permanentemente socavando la estabilidad de Haití. Es así que llegamos al año 2004, y llega la misión MINUSTAH. Con la caída del presidente Aristide, Haití al borde de la guerra civil, llega la operación de MINUSTAH. La operación tiene como finalidad estabilizar, primero que nada, estabilizar el país y evitar una matanza. Desarmar, desmovilizar y reintegrar a todas las personas o delincuentes que tuvieran en su posesión armas, porque aquí no estamos hablando de dos bandos enfrentados como es en África, estábamos hablando de bandas armadas. Después el coronel Sánchez Madriño va a ser mucho más específico en esto. Promover elecciones libres. Por eso mostré el mapa de Haití, mostré los distritos, la cantidad de candidatos, la naturaleza del terreno. Llamar a elecciones en Haití es 50 veces más complejo que llamar a elecciones en un país donde hay caminos, donde hay padrones, donde se conoce quiénes son las personas. Hay que empezar por entregar documentos, es decir, de cero. Y fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití. Fíjense que 4 objetivos tremendos para un país que se encuentra como Estado fallido. Es así que entonces, primero para estabilizar, se crea lo que se llamó la Mission Interim Force. En el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, una operación que involucró a Estados Unidos, Francia, Canadá y un país latinoamericano para darle legitimidad, que fue Chile, que puso tropas en 24 horas en Haití. 5.000 efectivos en 24 horas estuvieron en Haití para estabilizar. Por eso yo les hablaba de la proximidad con los Estados Unidos. Y para evitar que eso se convierta en una matanza con motivo de una guerra civil. Ahí comienza la generación de fuerzas de lo que va a ser la Operación MINUSTAH de Naciones Unidas, y se convoca, es la primera vez en la historia de las operaciones de paz donde se convoca a América Latina en bloque, a toda América Latina, porque se considera que es un problema Haití, es un problema latinoamericano y debe ser resuelto por Latinoamérica. Entonces nosotros relevamos en ese momento 5.000 efectivos de la MIF con todo su equipamiento y demás, con apenas 2.172 efectivos, de los cuales 1.800 pertenecían a Brasil. El país con gravísimos problemas de seguridad, de economía, sin presidente, sin ejército, sin Asamblea Nacional. Latinoamérica fue llamada en bloque y debíamos desplegar una fuerza muy importante a 10.000 kilómetros de nuestros centros logísticos para operar, en ese momento ni lo sospechábamos, durante 14 años. Más de 12.000 argentinos pasaron por Haití. Más de 12.000 argentinos pasaron por Haití. Sin sanidad, sin agua, sin luz, y a veces sin los elementos mínimos necesarios para operar. La situación que vivía en ese momento las Naciones Unidas, cuando se produce MINUSTAH, las Naciones Unidas también estaba en el medio de una reconversión. Había pasado por Somalia, por Ruanda y por Bosnia. 2 genocidios y una operación tremendamente dolorosa para la historia de la ONU y de la humanidad, con lo cual Naciones Unidas estaba en un cambio profundo de su organización,
de su método para organizar su logística, etc. Con lo cual es importante también no perder de vista esto. No estamos hablando de una ONU plena y funcionando, digamos, al 100%. ¿Y qué pasó con América Latina? Bueno, América Latina empezó a generar la fuerza. Este es el primer Estado Mayor de la MINUSTAH. Empezó con 11 coroneles. Empezamos 11 coroneles una noche de allá por febrero del año 2004. Y este es el núcleo del staff que se llevó a un número de 50. Finalmente, cuando volví en el año 2012, el staff tenía 200, casi 220 personas. ¿No es cierto? Pero la realidad es que América Latina empezó muy lentamente a organizar la fuerza, porque no tiene un sistema de seguridad regional de cooperación internacional. Ahora que ha salido esta nueva DPDR y que dice que ese sistema no es posible en este momento y demás, bueno, yo en ese artículo donde hablo casualmente de un llamado de atención para América Latina, ¿qué pasaría hoy si volvemos a hacer llamados para ir a Haití con un sistema de cooperación regional? MINUSTAH fue una prueba de resistencia. Hoy una operación de las Naciones Unidas dura entre 12 y 19 años. ¿Cuál es la realidad? Bueno, si ustedes miran esta medalla de Haití, van a ver países como Sri Lanka, Nepal, Jordania, Pakistán, China. En realidad, el llamado de la ONU fue América Latina, pero América Latina no pudo llegar a ese techo de 6.800 efectivos para iniciar la misión. Realmente los países latinoamericanos hicieron un trabajo extraordinario, mucho esfuerzo individual de cada estado. Se creó el grupo 6x2, que eran los gabinetes de relaciones exteriores y de defensa, que se reunían periódicamente a modo de órgano político para decidir el curso, no decidir el curso, sino ver cuál era la situación con las tropas desplegadas y cuál iba a ser el futuro, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que hubo que llamar a países de otros continentes, que no era lo que se había pensado originalmente para la misión. ¿Cómo fueron las primeras operaciones? Bueno, ante esta situación, nosotros teníamos en ese momento secuestros, asesinatos, debíamos custodiar los elementos de la ONU en los edificios públicos, mantener el orden público de todo el país, atentados, tráfico de armas, proteger a las organizaciones no gubernamentales que se movían por el país, campos de desplazados, de miles y miles de personas que no tenían vivienda. Enfrentamos un huracán, el huracán Jane, que tuvo 3.000 muertos, al cual el batallón argentino le llevó prácticamente la mitad de su logística, perdió vehículos, y fue realmente, el batallón tuvo que ponerse de pie una vez más, completamente como si volviera a instalarse otra vez viniendo del país, y una epidemia de cólera y de malaria. Una epidemia de cólera que mató 9.000 personas. Además de dar las custodias VIP, ¿no es cierto? Porque entre todo esto, también la misión tiene que lograr que la vida del país se normalice. Y uno de los eventos que tuvimos, por ejemplo, fue un partido con la selección campeona del mundo del Brasil con Haití, con todo lo que eso representaba. Una selección que valía miles de millones de dólares, varios presidentes en el país, custodiados por 3.000 y algo de efectivos en un país totalmente inseguro. Todo esto forma parte de la misión, es decir, que nosotros nos estábamos organizando como misión y a la vez debíamos operar. Las operaciones no esperan, porque el país está en crisis, y esa es la situación que se encuentra la MINUSTAH cuando llega al área de operaciones. Respecto de epidemias y catástrofes, una epidemia de cólera que duró varios años, porque incluso aparecieron nuevas cepas traídas desde el extranjero, 9.000 muertos, y en los 3 años que yo pude estar en Haití, tuvimos 6 huracanes. Como se imaginarán, con la infraestructura que tiene Haití, no es lo mismo que este huracán, el huracán Jane, como por ejemplo nombré recién, pegue en la península de Florida y pegue en Haití. Hace realmente estragos. Y el evento tremendo, que después se va a referir el coronel Sánchez Mariño también, el terremoto que dejó 300.000 muertos, desaparecidos, 1,5 millones de desplazados sin vivienda, que fue un gravísimo problema,
y muchísimos niños huérfanos. Haití es el país que más huérfanos tiene en el mundo. Otra de las actividades que teníamos que hacer, muy importante, era recrear la policía haitiana. Nosotros tuvimos las primeras reuniones con los Tonton Macoute, que eran la policía creada por Papá Doc y Baby Doc, que era una policía que cometió atrocidades durante el régimen de Papá Doc y Baby Doc. Bueno, esa policía había que reformar. La única solución, así como literalmente lo digo para ser muy claro, con una topadora tiramos abajo literalmente la escuela de policía y se empezó de cero. Desde el policía cero debíamos llegar al número 22.000, que era es la policía que le va a brindar la seguridad a Haití. En ese momento el ejército estaba disuelto, después fue recreado. Esta es otra tarea de una magnitud enorme que nos llevó prácticamente 15 años reconstruir la policía haitiana, con todo lo que ello implica: adiestramiento, instalaciones, logística, pertrechos para que puedan operar y educación de cómo operar, que lentamente la Policía de Naciones Unidas los va formando en operaciones comunes. Así es como llegamos al camino de la estabilización. Y voy terminando. La paz definitiva, eso que ustedes han visto, son todas tareas que se llevaron a cabo para estabilizar el país. Es el principio del principio de la operación de paz en Haití. Con eso se logra acallar las armas, lograr una cierta y aparente, muy aparente paz, y da lugar para que todas las organizaciones que van a realmente reconstruir el país, desde el punto de vista de la educación, de la economía, de las instituciones, todo lo que implica lo que se conoce como peace building, de comienzo. Yo diría que en el año 2006 recién estaban dadas las condiciones para que ese camino hacia la paz definitiva y desarrollo comenzara. Hubo un gran retroceso, y tienen que tener muy en cuenta, entre el año 2010 y 2012, que es cuando llego por segunda vez a Haití, con el terremoto. El terremoto fue como si hubiéramos puesto todo esto entre paréntesis y en muchos de los aspectos ir para atrás 4 o 5 años. Ese camino a la paz y al desarrollo definitivo pasa por la educación, por la construcción de vivienda, infraestructura, de puentes, de caminos. Cuando yo llego en el año 2004, la organización de la misión, para que tengan una idea cómo se trabaja en esto, era toda infantería. Cuando llego en el año 2012 tenía a mis órdenes 8 compañías de ingenieros militares, con muchísimo material para construcción de caminos, puentes, perforación de pozos de agua, construcción de viviendas, además de todas las otras organizaciones que trabajan civiles, que trabajan a la par de las Naciones Unidas, también organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones que trabajan con créditos del Banco Mundial, etcétera, para reconstruir el país, reconstruirlo. Ni hablar después del terremoto, donde 1,5 millones de personas, además de las que ya no tienen vivienda en Haití, quedaron sin vivienda. Un punto muy importante, la educación. Solamente el 10% de los niños en Haití que van a la escuela primaria pasan a la escuela secundaria. Hay toda una formalidad con la educación, o sea que también la misión trabaja en tiene todos los componentes armados, el componente electoral, el componente que se dedica a la economía, el componente que se dedica a la educación. Bueno, todos estos componentes empezaron a actuar a pleno y el 100% diría a partir del año 2006. Y el agua, que es el principio del principio, un factor vital. Sobre que no tiene complicaciones Haití, las perforaciones en Haití no son como en cualquier otro lugar porque hay muchas napas contaminadas y además hace falta unas puntas especiales para perforar porque los suelos son tremendamente duros y es necesario ir a mucha mayor profundidad. Los ingenieros saben mucho más que yo de esto, pero teníamos muy claro que perforar en Haití no es lo mismo que perforar en otros lugares del mundo. Esta era una cuestión vital para reconstruir un país. Para que se den cuenta cómo es el proceso de reconstrucción. Cuando llegamos en el 2004 dábamos botellas de agua.
En el año 2006 pasamos a dar potabilizadores de agua familiares. Y cuando nos fuimos en 2012, habíamos construido cerca de 1.500 pozos de agua para que las comunidades realmente les cambiara totalmente la vida, porque el agua es sanidad, es higiene, es riego para su monocultivo, etcétera, etcétera. Construcción de caminos, por supuesto, porque comunicar al país, no hace falta que lo diga, es progreso, aparte que nos daba la facilidad de poder desplazarnos para poder brindar seguridad como componente militar y el componente policial. Y la educación, el factor fundamental. Esto, por ejemplo, es una de las escuelas que se construyeron. Ahí está el futuro de Haití. Y este es el camino, ¿no es cierto?, que lo tenían muy claro las Naciones Unidas y con el cual trabajaba permanentemente con las organizaciones no gubernamentales, con los organismos asociados a las Naciones Unidas y el mismo gobierno de Haití en forma permanente. La estabilización lograda, entonces empieza la reconstrucción, y ahora sí, entonces, con esto le doy la palabra al coronel Sánchez Mariño, cerca del año 2006-2007, donde comienza otra etapa muy importante de la misión, larga, para reconstruir un país que estaba colapsado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi general, por habernos detallado realmente con mucha crudeza la situación de Haití y realmente darnos un pantallazo en poco tiempo poder asimilar todo esto. El coronel veterano de Guerra Malvinas retirado Horacio Sánchez Mariño es doctor en Ciencia Política, magíster en Ciencias del Estado, licenciado en Ciencia Política y licenciado en Estrategia y Organización. En la Escuela Superior de Guerra Conjunta es profesor de la materia Pensamiento Estratégico y Estrategia Militar, miembro del equipo docente de Metodología de Investigación en la Maestría en Estrategia y asesor de Metodología de Investigación en la Especialización en Estrategia. Además, es asesor en Estado Mayor Conjunto, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político, columnista de la revista DEF y miembro de este observatorio, así como también profesor de la UCEMA. Con él le dejo a usted ahora la palabra. Muchas gracias, mi general. Es para mí una gran satisfacción poder hablar de, como ha dicho el señor general Guerrero, un país que está profundamente metido en nuestro corazón, que es Haití. Y ya con el pie que me ha dado el señor general Guerrero sobre las características de este país, yo me voy a referir fundamentalmente a las razones de la inestabilidad política y la dificultad del país para salir adelante. Al respecto, podemos recordar el origen de este país, una colonia, la colonia La Perla de las Antillas, ¿no? De acá prácticamente salían todos los barcos que hicieron rico a la Francia de su momento, con las exportaciones de ron, de azúcar, de diferentes elementos que en Francia eran muy, muy valiosos. Y en un momento dado, con la Revolución Francesa, ¿no?, y con las ideas del iluminismo, el sistema infamante, ¿no?, de la esclavitud en una colonia como esta, que realmente era conducido con una crueldad impresionante, llevó a los propios esclavos a rebelarse y constituir una verdadera revolución negra. Hay un texto de una profesora, María Isabel Grau, que yo recomiendo, que habla sobre la revolución negra. El padre de esa revolución, lo tienen ustedes en pantalla, es Toussaint Bagué, que después, con el tiempo, en una operación militar, recibe el apodo de Toussaint Louverture. Un hombre realmente grandioso. Cuando uno lee la vida de este hombre y sus acciones para lograr
lo que fue, lo que terminó en la independencia de la isla. Estamos hablando de 1891, empezó el proceso. Es realmente impactante. Y este es un hombre que siempre confió en Francia, que se comportó de manera muy mala con este hombre, lo engañó y terminó preso en una cárcel muerto de frío. Luego, los seguidores que también eran toda la guerra de la independencia, de la revolución, a la derecha Dessalines, un esclavo negro, y a la izquierda Pétion, un mulato también esclavo, que tenía propiedades. Los dos lograron la liberación final de la isla, con un precio horroroso, porque Napoleón, aquí tengo atrás, es un hombre a quien yo respeto como general, envió para recuperar el control de la isla una expedición de 40.000 hombres, que fueron derrotados por los habitantes de Haití con paz, asadas y con armas que después fueron capturando del enemigo, y tuvieron una cantidad infinita de muertos y sufrimiento espantoso. El problema fue que luego de la guerra de la independencia, acá tenemos un combate, San Domingo, están combatiendo los haitianos contra mercenarios polacos que quedaban por Francia. Luego de esa guerra, prácticamente todo lo que Walter llama el sistema mundo ignoró y le hizo el boicot a Haití. Por lo tanto, no tuvo maneras ni formas de crear un uso sustentable para una isla que había sido sumamente rica. Y así durante mucho tiempo. Todo el siglo XIX está marcado por dificultades, estallidos de violencia, dictaduras, invasiones, invasiones inglesas, por supuesto estas invasiones de Francia, que se frenando a Henri Christophe, uno de los que conducía a la isla en ese momento, pactó un tributo con Francia que se terminó de pagar en 1939. Es decir, nadie perdonó, ningún país perdonó el triunfo de una revolución de esclavos negros que llegó a lograr la independencia por las armas. Luego pasamos al siglo XX muy rápidamente y tenemos otra de las desgracias que tuvo Haití. Tenemos acá a Papa Doc Duvalier, un dictador espantoso que basaba su poder fundamentalmente en el apoyo de Estados Unidos porque, bueno, de esa manera Haití no caía en manos del comunismo. E internamente utilizaba a la ya mencionada Guardia de Corps, los Tonton Macoutes, ¿no? Personajes sanguinarios y horrorosos, y también el vudú. Esta es una cultura animista la que predomina en el pueblo haitiano, y que hay que comprender este tipo de cultura en algunos casos tribales. Y Papa Doc Duvalier se mantuvo en el poder durante décadas, cediéndole el poder a su hijo, que estuvo 10 años más, Baby Doc, con las mismas características, y sin poder o sin tener la capacidad para establecer un modo de producción que permitiera a Haití salir de la pobreza. Esto es lo que ya el general Guerrero mostró, la situación actual. Una cosa es pensar en el país más pobre de Latinoamérica y otra cosa es ver de qué se trata ese estado de miseria, digamos. Y bueno, vemos acá también el modo que tienen los haitianos de efectuar su comercio. Es un comercio prácticamente individual, en la calle, que no tiene ningún control de sanidad. También el poco cuidado y el imposible cuidado que hay con la basura, ¿no? Que hace que el ambiente sea absolutamente tóxico, digamos, para las personas, para la salud, para los niños. El problema del agua potable, ya marcado por el general Guerrero, ¿no? Que la población normalmente
consume agua que viene de pozos y aguas estancadas a veces, ¿no? Y actualmente, luego del terremoto, reciben agua potable que es entregada por las potencias que se ocupan de mantener a Haití viva. Ustedes recuerdan, después del terremoto se creó una comisión dirigida por Bill Clinton. Bueno, veremos al final cómo terminó esa ayuda que realmente fue, digamos, enviada a Haití. Esta es la manera en que ellos hacen sus puestos comerciales. Ellos, con estas creencias del vudú, muchas veces desconfían de los supermercados y desconfían de las medidas que tienen los supermercados. Y entonces los pueblos en la calle no tienen ningún control de esa edad, lo cual llega a una situación bastante complicada. La situación de seguridad, para dar un dato a lo que ya mencionó el general Guerrero, entre el 2005 y 2006, que estuve yo llegué en noviembre de 2005 y me fui en noviembre del 2006. Al llegar, había alrededor de 241 secuestros, ustedes ven acá, en diciembre, y cómo con la acción de MINUSTAH, rápidamente, ya para marzo, la cantidad de secuestros había bajado sensiblemente. Otro problema que ustedes también han oído, el problema de la educación. Y ustedes ven la precariedad de los lugares donde se da la educación. Al mismo tiempo, es un pueblo muy preocupado e interesado por la educación de los niños. Fíjense la manera en que están vestidos. Y eso es un trabajo que las madres se preocupan de tener esos uniformes impecables sin electricidad, planchando con carbón, ¿no? Y limpiando a mano en los pocos lugares donde pueda efectuarse ese trabajo de lavandería. Y acá a la izquierda tenemos, por supuesto, lo más importante, que es la niñez y la juventud de Haití, que es el futuro de este pobre país. Y acá vemos la solución que el mundo civilizado trató de llevar a este país en crisis en el año 2004. Estamos acá en un edificio llamado Christopher, ahí estaba el cuartel general de la MINUSTAH. En ese lugar, en una parte estaba la parte militar y en esta parte que estamos viendo acá estaba la parte civil. Esa fue la manera que Occidente intentó paliar la crisis y llevar ayuda en el momento, fundamentalmente focalizando la cuestión en la seguridad. Está presente en esta reunión uno de los protagonistas importantes de la época que me tocó vivir, que es el general de Chile, Eduardo Aldunate. Bueno, y el general Aldunate siempre dice que una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es que logramos pasar en cuestión de edad, pero en la cuestión de desarrollo, en aquel momento se hizo poco y nada, y es una tarea todavía pendiente. La solución de Haití no es una solución militar. La solución de Haití es alcanzar el desarrollo social, desarrollo equitativo, porque por supuesto hay miembros de la abogacía, hay miembros de familias muy ricas, los políticos normalmente son personas ricas, pero el pueblo en general vive de manera muy pobre. Y en algunos lugares la cantidad de habitantes de Haití que viven en ciudades alcanza el 40%. El resto son poblaciones campesinas, con culturas que muchas veces, los antropólogos consideran que están más cerca de las raíces tribales que del occidental, del mundo actual, digamos. Hay lugares en Haití donde no existe la justicia por la propia mano.
la característica fundamental, es la ausencia del Estado, la debilidad del Estado. Todos estos problemas con la policía, con el ejército, con el sistema político, es que el Estado nunca ha terminado de lograr esa definición hegeliana del control legítimo de la fuerza, el control de las instituciones, fundamentalmente el desarrollo de un sistema judicial que fuera, digamos, efectivo. Este es el staff de la MINUSTAH en el momento en que yo viví. Acá tenemos al comandante, el general Ito, acá tenemos al señor general Aldunate, acá tenemos al coronel Duhamel del Canadá. Ustedes ven miembros de varios países, Brasil, Jordania, Croacia, de varios países. Y un staff bastante escueto. Esta es una cuestión que siempre muchos intelectuales que están en contra del manejo de Naciones Unidas, porque tienen ese prejuicio de izquierda de decir que Naciones Unidas es una organización que obedece al imperio norteamericano. Pero, para que tengan una idea, he tenido la suerte de estar destinado en un comando de la OTAN, y ese comando tenía 30 generales y alrededor de 2.000 miembros del Estado Mayor, del SHAPE, del Comando Supremo Aliado en Europa. Dentro del Peacekeeping Operations en Nueva York tiene 2 generales, y normalmente los empleados que trabajan ahí llegan a un número de 90 o 100. Y ustedes ven acá el número, la cantidad de oficiales de Estado Mayor que en ese momento planificábamos y conducíamos el trabajo de 7.000 hombres. Esta es un poco la distribución de las diferentes, para que ustedes tengan una idea, los diferentes países que se hicieron cargo de las principales regiones. Y acá al norte tenemos a la Argentina, Chile y Uruguay. En el centro, los nepaleses. En la parte de Puerto Príncipe, fundamentalmente el batallón Brasil, y 2 batallones de Jordania. Luego, digamos, el contingente de Sri Lanka en esta zona, y en esta otra zona el contingente de Uruguay. El 60% de las tropas y de los miembros de los Estados Mayores eran tropas y oficiales sudamericanos. Es dable, nos podemos dar el lujo de decir que esta fue una misión llevada básicamente por sudamericanos, tanto en la conducción política como en la conducción militar. La conducción política, ustedes verán acá en el centro a el embajador Juan Gabriel Valdés, un hombre elegido especialmente por Kofi Annan, un hombre de gran experiencia diplomática, había sido canciller de Chile, y muchas de las situaciones difíciles que se pudieron sobrellevar se debieron a la capacidad del embajador Valdés y su equipo de asesores, analistas políticos, observadores, sociólogos, antropólogos, de todo tipo que, por supuesto, con una gran experiencia en el tipo de trabajo de las Naciones Unidas, pudieron salvar muchas de las situaciones que básicamente pueden concretarse o materializarse en el mandato de mantener, por un lado, una situación estable y segura, por otro lado, el de devolver la democracia. Y podemos decir nosotros con toda tranquilidad que esos 2 objetivos en aquel momento se lograron. Se lograron porque la seguridad pudo permitir que se efectuaran elecciones tanto en el nivel presidencial como en el nivel parlamentario como municipal. Y al mismo tiempo una tarea de operaciones de paz que permitió hacia el fin del año 2006 una fuerte, digamos,
digamos, eliminación del peligro fundamental que eran las bandas de delincuentes, ¿no? Y hacia diciembre del 2006, más de 400 jefes de las diferentes bandas armadas se entregaron al sistema de desarme de las Naciones Unidas. Podemos decir que esto facilitó que se pueda ir desarrollando el sistema eleccionario. Acá tenemos al señor general Elito, otro hombre de gran valor y de gran importancia para el desarrollo de la operación, que en este momento tiene una reunión con jefes de unidades de la policía militarizada. Esto es muy importante porque siempre preguntan si los argentinos, los que estamos ahí, estamos efectuando operaciones policiales. Y la respuesta es que eso es una pregunta basada en la ignorancia de aquellos que nunca han participado en una operación de paz, que no tienen idea de lo que ocurre en una misión de paz. Normalmente escriben en un escritorio con calefacción y que ni siquiera saben cómo funciona una misión de paz. Había 8 unidades de policía militarizada que efectuaban las tareas militares. Y la policía haitiana, que fue uno de los objetivos, recomponer el funcionamiento de esta policía. Y las operaciones militares tienen esa característica especial de permitir que la policía pudiera ingresar en barrios donde, por ejemplo, si lo veremos, había alrededor de 400 automáticas. La única manera de entrar era con una protección que solamente las fuerzas militares pueden poseer. Somos parte del Estado civil. Acá tenemos el jefe de la misión civil, el jefe de la administración, el jefe de la policía de Naciones Unidas, el general Dunant. Acá mostramos claramente cuál era la tarea de los peacekeepers. Este es un poco el centro de gravedad, para utilizar un término militar, de las operaciones en City Soleil, el Checkpoint 16, que era un lugar que fue recuperado con esfuerzo luego de que las bandas de estos gangsters capturaron 2 comisarías. Al recuperarse se estableció este checkpoint, permitió mantener el control y la seguridad en este barrio City Soleil, que no es un barrio muy grande, pero que sin embargo, por su pobreza y por el laberíntico desarrollo de la infraestructura, permitía a las bandas tener allí su santuario. Acá tenemos, bueno, este es el jefe de operaciones de la policía, el comisionado Michel Foucret, un hombre de gran experiencia, había sido el comandante de seguridad de la cumbre de Evian, y un teniente coronel de Estados Unidos que era el segundo jefe de operaciones. Acá tenemos el modo en que las fuerzas militares podían desplazarse dentro de estos barrios que estaban dados de bandidos. A quien tenemos acá adelante es al general Elito, al comandante. Esto muestra que no era una cuestión de escritorio, era una cuestión de estar permanentemente en el terreno para ver cómo las situaciones iban evolucionando. Bueno, nuevamente tenemos acá al general Alduy, y lo interesante de esta fotografía es que tenemos a un miembro de una compañía de policía china y a un oficial de operaciones, un oficial mío, Canadá, Pierre Sasseville, recientemente ascendido a coronel. Bueno, las tareas ya fueron mencionadas, algunas tareas de infraestructura y otras de educación y cuidado médicos. Acá vemos campañas de vacunación y el apoyo a todos estos pequeños núcleos, normalmente de religiosas o de organizaciones
no gubernamentales estaban expandidas por todo el territorio para llevar apoyo y sanidad. En algún momento se llegaron a contar 2.000 ONG trabajando en Haití, lo cual también tenía sus dificultades. Ustedes saben que normalmente estas naciones civiles, salvo las que tienen mucha experiencia, como por ejemplo los Médicos Sin Fronteras, normalmente están acostumbrados a trabajar con Naciones Unidas, pero muchas de ellas preferían hacerlo por la libre, con el gran peligro que esto traía para ellos. Protegerlos a veces era más difícil porque ellos llegaban a trabajar con los militares. Más acá abajo lo mostramos, es el hospital de la Fuerza Aérea Argentina, que estuvo allí y fue un puntal de la salud haitiana, y fundamentalmente cuando ocurrió el terremoto. Vemos aquí una unidad de la Aérea Argentina con helicópteros, traslados de pacientes, ¿no? Estas son tareas habituales que desarrolló la MINUSTAH. Y esos son los caminos que mencionaba el general, caminos intransitables. Acá arriba a la izquierda, una de las mejores tropas que yo he conocido, que son los srilankeses. El general Dunat recorre acá Partizan. Había ocurrido un incidente horroroso. La tragedia que ocurre en estos lugares normalmente son espantosas. Un grupo de gángsters entró a esta barriada de Martizán y mataron 22 personas. Los mataron y a machetazos. Bueno, ahí al minuto estaban ahí las Naciones Unidas para restablecer la paz. Luego, la segunda tarea importante es de llevar la posibilidad a personas que no estaban acostumbrados a ejercer sus deberes y sus derechos ciudadanos. Ustedes ven acá abajo la tarjeta de ciudadanía, que por primera vez los haitianos obtuvieron. Y ahí ven los lugares donde las urnas, donde se efectuaban los votos. Este es un gran éxito de la MINUSTAH. Esto termina en la elección de René Preval. Ya había tenido un periodo de 6 años muy bueno después de Aristide, era un hombre de gran prestigio, y cuando fue su presidencia fue o estuvo de acuerdo a sus antecedentes. Cuando terminó su presidencia, se retiró a su pequeño pueblo, un hombre probo, un hombre que realmente honró el cargo de presidente. Lamentablemente ya falleció René Preval, valga esto un homenaje para él. Pero ¿qué ocurrió? Terriblemente en el 2010, enero del 2010, el terremoto, que los datos ya fueron dados, pero ustedes pueden ver acá como una de las pocas joyas que tenía Haití, el Palacio Presidencial, quedó destruido. Esto generó que cambiara toda la situación de apoyo humanitario y, por supuesto, el advenimiento de nuevos líderes. Primero, el cantante rap Claude Martelly, y luego su alumno. Martelly fue mentor de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, que es el presidente que ha sido asesinado. En una muestra de cómo esta inestabilidad, esta extrema pobreza, llega a ocasionar esta situación. La vez anterior que habían asesinado a un presidente en Haití fue en 1919 y trajo aparejado que los Marines norteamericanos tuvieran que tomar la isla para establecer un sistema que permitiera, digamos, la supervivencia nuevamente de Haití. Con esto cierro mi presentación.
y quedamos abiertos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, mi coronel, por su clara e interesante exposición. Y para inaugurar las preguntas, yo quisiera preguntarle inicialmente al general Guerrero, que estuvo 2 veces en Haití, en la segunda oportunidad, que fue como segundo comandante y que fue después del terremoto, saber cómo lo encontró Haití, siendo que ya tuvo su primera experiencia ya por el 2003. Y en particular, para conocer los resultados de esos primeros 10 años de trabajo de la MINUSTAH. Gracias. Casualmente siempre digo, ¿no?, que me permitió ver, tuve la suerte de ver las dos puntas de la misión, ¿no? Desde su origen más primigenio en el Comando Sur, cuando ni siquiera se soñaba con una operación de paz, estaba viendo cómo buscar la solución de Haití, y luego volver el año 2012. Encontré en primer lugar, hablando de la misión, una misión mucho más robusta. En el año 2004 teníamos escasos 2.300 efectivos y cuando llego en el año 2012 teníamos 8.500 efectivos, que se habían incrementado muchos post-terremoto. La misión estaba mucho más robusta y era totalmente multidimensional, abarcaba todos los factores que pueden componer la vida de un Estado. El sostener las instituciones, la sanidad, la economía, preparar elecciones, porque estábamos preparando elecciones para la salida del presidente Martelly, es decir, todos los aspectos que hacen a la vida de un Estado, con lo cual la misión también había crecido y había abarcado todos esos aspectos, pero con una diferencia, que ya el Estado haitiano estaba totalmente involucrado en este camino hacia la reconstrucción, y todo lo que se hacía era 50% la operación de paz y 50% el Estado haitiano. Es decir, nosotros empezamos a operar con la policía haitiana, y los que llevaban a cabo las operaciones era la policía haitiana y nosotros los apoyábamos, por ejemplo, desde el punto de vista militar. Si había que realizar una ayuda de tipo humanitaria, intervenía el ministerio que le correspondía al gobierno de Haití, apoyado por la MINUSTAH. Es decir, se trataba de poner al país sobre sus propios pies, de manera tal que cuando la misión salga, ese Estado esté en condiciones de sostenerse por su propia fuerza. Por supuesto que el terremoto había sido un tremendo retroceso, pero debo decir que se logró recomponer muy rápidamente. Hubo una ayuda muy importante de todo el mundo, la misión se reforzó muy bien, y en el año 2012 el país ya directamente se encamina hacia la estabilización final, y digamos que había hechos concretos como el poder comprar alimentos seguros, la electricidad, que es una cosa que en Haití en el 2004 directamente era prácticamente inexistente. Empezó a haber electricidad en el país, empezaron iluminación en la vía pública, porque había programas de iluminación que se desarrollaron durante muchísimos años, agua potable, etcétera, etcétera. Pero, a mi modo de ver, factores políticos, de presión internacional y lo que yo llamé al principio de la exposición, fatiga de fragilidad, es decir, aquellos países que apoyaban a Haití sienten fatiga del apoyo a esa fragilidad, hicieron, a mi modo de ver, que la MINUSTAH saliera antes de tiempo. Y quedara simplemente una pequeña guarnición militar con una misión política. Esa es la situación que encontré, y evolucionó así hasta el año 2018, donde la misión se cierra definitivamente y se crea otra misión, que es una misión política que ya incluso ha cerrado, y simplemente quedan algunos asesores de las Naciones Unidas. Ahora se ha creado una comisión de Naciones Unidas que está nuevamente en Haití, tratando de ver cómo se encamina el nuevo proceso de las elecciones con motivo del asesinato del presidente. Nada más. Bueno, muchas gracias, mi general. Y un poco para redondear el interés incluso que veo en algunas preguntas
respecto a lo que es la situación actual de Haití, que un poco algo recién nos comentaba, y también hace enfoque a algunas preguntas respecto de la situación sanitaria, en particular teniendo en cuenta la influencia de la actual pandemia. La situación actual, mi general, es producto de toda esta inestabilidad que siguió al terremoto y el liderazgo que tomó la conducción del país. Me voy a guiar por la opinión de quien ya mencioné, el embajador Juan Gabriel Valdés, un hombre que ha seguido trabajando por Haití, ha vuelto varias veces, en alguna oportunidad enviado por Michelle Bachelet, que tiene a su cargo los derechos humanos de Naciones Unidas, también por el entonces vicepresidente Biden. ¿Sí? Y lo que, por supuesto, no se conoce cómo va a evolucionar es que la investigación sobre el asesinato todavía no está claro. ¿Eh? Las circunstancias son para una serie de Netflix. Ustedes saben, han habido ahí mercenarios, han habido haitianos, han habido algunos haitianos estadounidenses. El autor intelectual todavía no se conoce perfectamente. Esto creo que es importante que se, digamos, esclarezca, digamos. Pero lo que sí se sabe, digamos, es que tanto el presidente Martelly como el presidente Moïse, que fue asesinado, no estuvieron a la altura de los desafíos que tenían para recuperar a Haití del terremoto. Crearon de manera bastante inescrupulosa problemas con el Parlamento. El sistema haitiano es muy complejo, y los políticos, que según tenemos entendido, muchos de los que conocimos nosotros en nuestra época todavía siguen trabajando, son personas de gran formación y de gran convicción. Y muchas veces esta, digamos, interacción entre estos dos presidentes con muchas de las bandas de gángster que han vuelto a recuperar prestigio y poder, y muchos de los destinos de la ayuda internacional que ha llegado, que no se ha visto reflejado en obras para el pueblo, por supuesto sospechas muy fundadas de corrupción por parte de los dos presidentes, tanto Martelly como Moïse, han llevado a que la situación se volviera crítica. Se sumó la pandemia, como se ha visto en muchos países, en situaciones de gobiernos con problemas de corrupción, con problemas de autoritarismo, con dificultades para trabajar con la oposición, bueno, terminan en estos focos de, digamos, explosiones de violencia. ¿Sí? Y esto es lo que aparentemente ha ocurrido luego de estas dos presidencias, tanto de Martelly como de su alumno y continuador, Moïse. Veremos cómo reacciona. Yo creo que hoy leí por ahí una pregunta cómo debía actuar la comunidad internacional. Bueno, me da la impresión de que los países que tienen alguna responsabilidad, fundamentalmente Estados Unidos, ¿sí? País hegemónico en la región, y también, como ha preguntado la profesora Rhodes, el CARICOM, que son países que tienen un interés muy particular en que Haití salga adelante. Creo que van a trabajar juntos para que vuelva a reiniciarse este proceso y que no se pierdan las ventajas que se habían logrado.
bueno, ahora, por suerte, y gracias a Dios, tenemos dentro de muy poco elecciones. Y eso yo creo que podría ser un primer paso para ir buscando una solución a la inestabilidad política. Y fundamentalmente, y acá me sustento en una opinión del general Aldunate, los países occidentales deben dedicarse más al apoyo a la seguridad y al desarrollo social y no tanto al apoyo para lograr la seguridad. Sin seguridad no se puede hablar, es cierto, pero también la segunda parte que siempre estamos esperando no llega. Y que bueno, esto es un poco la situación actual, que por supuesto no es posible ver digamos, hacia dónde va a avanzar este proceso, al ser un proceso tan conflictivo. Bueno, muchas gracias. Incluso hay muchas preguntas referidas a esto último que expresaba recién respecto a soluciones más de fondo. Una de las preguntas, que más que todo es una propuesta, habla de un poco Haití, que parece un país inviable si realmente no puede autogobernarse, buscar alguna otra forma de solución, cediendo una parte de su soberanía. Algunos hablan de crear un Estado libre asociado, como es el caso de Puerto Rico, o también para buscar alguna solución de fondo, una opinión respecto al escaso aporte a veces que hacen los países de Latinoamérica, más allá del envío de militares, para cooperar en la solución de los temas de fondo que se han mencionado durante la conferencia. Entonces, un poco la opinión sería apuntando a cuál sería entonces el camino para la solución política o de fondo de Haití, como menciona un asistente, que no sea solamente curar la fiebre, sino realmente curar la enfermedad. Si me permite, mi general, acá, bueno, llegamos a un punto en Haití donde hablar de la entrega de soberanía, conociendo al haitiano, conociendo a los políticos haitianos, es prácticamente imposible. Sí es posible, creo yo, utilizar fórmulas que en otros lugares han dado resultados. Voy a tomar dos ejemplos que están todavía en funcionamiento, que son Bosnia y Kosovo, donde el gobierno está en manos de las autoridades locales, elegidas democráticamente, pero la ayuda para el desarrollo llega y es administrada por administradores de las Naciones Unidas. Esto tiene a veces una connotación políticamente incorrecta cuando se habla del protectorado, pero llegado a un punto donde estamos en una situación tan crítica, yo creo que alguna solución así debería ocurrir. Al pasar, digo, que el presidente Biden se está ocupando especialmente de llevar apoyo a todos los países del Caribe, que están en situaciones también críticas de donde salen la mayoría de los inmigrantes que intentan entrar a Estados Unidos. Guatemala, Honduras, El Salvador, etc. Y sabemos que hay políticas ya implementadas y que se están poniendo en funcionamiento por parte del gobierno estadounidense de llevar esa ayuda para que esos países salgan de su situación con mayor facilidad. Yo coincido con esa opinión en el sentido que tenemos que tener en cuenta la historia de Haití. Si miramos la bandera de Haití, tiene dos colores de la bandera francesa, el color que falta. La bandera fue rasgada cuando Dessalines se hace nombrar emperador y quita la parte blanca diciendo que va a eliminar los blancos de Haití. Es decir, hay un fuerte componente ahí nacional, el ejército y demás, que va a ser muy difícil de traspasar con una propuesta de ese tipo. Pero sí coincido plenamente que tiene que ser una solución internacional consensuada de buscar una ayuda política
más comprometedora y más profunda para que Haití se estabilice de una vez por todas, digamos, ¿no? Ahora quisiera dejar finalmente algo porque veo muchas preguntas para la gente común, para la gente que vive en esos barrios que mostramos, en las fotos y demás. Sepan que durante esos 15 años que duró la misión, muchísima gente, muchísimas personas salvaron su vida y muchísimas personas recibieron alimento y agua y comida y educación que jamás hubieran recibido si la misión no hubiera estado ahí. Solamente por eso vale la pena. Solamente por eso vale la pena. Aunque la comunidad internacional ahora esté muy preocupada por la situación política de Haití, hay millones y millones de personas. El batallón argentino, para ponerle un ejemplo, durante 12 años dio agua todos los días de su estadía en Haití a una comunidad entera, durante 12 años. Y después, por supuesto, dejaron el pozo de agua. Eso les cambió la vida absolutamente a esos ciudadanos haitianos. Tan solo por eso vale la pena la operación de paz. A veces intentamos que una operación de paz saque un país como fue Mozambique, que yo lo viví, pasó de ser un país comunista, un país democrático, de un año hacia el otro, y hoy es un país que tiene serios problemas por otras cuestiones del Estado Islámico, pero que floreció, y en otros casos como Haití no ocurre. Pero tan solo por acercar ayuda a esos millones de personas que sufren, vale la pena. Bueno, muchas gracias a los dos. Después tenemos una pregunta que siempre es muy sensible y se repite en las misiones de paz respecto a que hay desierto sobre acusaciones de violencia sexual hacia las haitianas. Sí, eso lo puedo responder porque llegó, cuando fue Deputy Force Commander, que tenía una gran responsabilidad sobre todos los efectivos, gran parte de mi tiempo estaba dedicado a eso, y debo ser sincero, y Haití era una de las misiones que en el orden de mérito que lleva Naciones Unidas sobre el problema de abuso, es Sexual Exploitation and Abuse, que se conoce en Naciones Unidas, un tema al cual el actual secretario general Antonio Gutiérrez le ha prestado especial atención y ha creado un organismo especial para atacar este problema, no solo en esta misión, sino en la misión en Sudáfrica, la misión en el Congo, y es una realidad. Es una realidad que ha ocurrido, que es lamentable, y que le ha costado a la misión, a mí como comandante, por ejemplo, segundo comandante, era un problema gravísimo porque la misión tiene un tema que es fundamental para que tenga éxito, que es la legitimidad. Esa legitimidad está dada por la aceptación de la población local de ver a esa misión no como invasores y opresores, sino como alguien que viene a tender una mano. Una sola persona, por eso ahí existe el soldado estratégico, que cometa un delito atroz de esta envergadura, le cuesta un problema gravísimo a toda la misión, a tal punto que han habido presidentes de determinados países que han tenido que pedir disculpas personalmente y responder por acciones. Pero de los 8.500 efectivos que tuve, que pude conducir orgullosamente durante 2 años, estoy hablando del 0,01% de mis efectivos. Lo que lamentablemente es lo que a veces sale en los diarios, y por supuesto, y con todo derecho, por tratarse de un hecho gravísimo, tiene mucha repercusión, pero que en realidad no representa para nada a la totalidad de todo lo hecho, ni de todo. Naciones Unidas ahora ha decidido enfrentar este problema abiertamente, ha creado un Undersecretary General responsable del problema de Sexual Exploitation and Abuse de Naciones Unidas, porque sabe que es un problema muy grave que tiene que atacar decididamente para mantener la legitimidad, que es un tema fundamental en las operaciones de paz. Pero de ninguna manera se puede asociar estos hechos que digo, son gravísimos a la totalidad del personal. Y tanto el Force Commander como el Deputy Force Commander tienen instrucciones precisas, y hay un organismo que se dedica específicamente a las investigaciones de cualquier denuncia de este tipo en una operación de paz. Y militares y civiles, son todos miembros de la ONU. Todo aquel que tiene un casquete azul es un miembro de la ONU.
militares y civiles, para todos. La misión tenía cerca de 15.000 efectivos entre militares y civiles. Bueno, muchas gracias. Puedo agregar a esto simplemente que la regla en Haití es que no era posible, no estaba permitido tener relaciones sexuales con los nativos, de ningún tipo. Y aquel que era, digamos, que cometía este delito era inmediatamente expatriado, con dos salvedades. Podía ser juzgado, elegir ser juzgado por Haití o ser juzgado por el país de origen. Y esto hay una organización especialmente dedicada a investigar policialmente cuando este tipo de cosas ocurren. Bueno, muchas gracias. Ya aprovechando los últimos minutos, hay un par de preguntas que se refieren específicamente a las operaciones de estabilización, a lo que hizo MINUSTAH. En un caso, consultando respecto de cuáles son los 2 o 3 aspectos esenciales donde deben enfocarse esas operaciones, ya mucho se ha desarrollado de esto, y en otra parte también habla de un poco también criticar qué es lo que se hizo mal, más a la experiencia vivida que habría que corregir a futuro, si no fueron un poco excesivos esos 12 años para la Fuerza de Estabilización y no se vio dejar paso a otro tipo de misión antes. En realidad la estabilización duró del 2004 al 2006. Eso fue estabilización. Todo lo demás es peace building, o sea, reconstrucción o nation building, si lo quieren llevar a un nivel superior. Y hoy una operación de reconstrucción de una nación, por eso hablamos al principio de lo que es un Estado fallido, las situaciones que encontramos en las instituciones y demás. Hoy una operación de peace building promedio dura entre los 12 y 19 años. Piensen que estamos hablando de reconstruir desde cero un Estado al completo. Un Estado al completo. Muchas veces cuando tomemos un problema concreto, como es la policía, solución, tenemos problemas con la seguridad, compremos patrulleros, eso no es reformar la seguridad. Reformar la policía haitiana nos llevó 12 años. Reconstruir una nueva escuela de policía, reclutar con una proporción de 100 candidatos a un elegido, contratar instructores extranjeros, diseñar los programas de estudio, empezar a adiestrarlos, que cursen, recibirse no al año o 6 meses, sino 4 años de estudio, terminar la escuela de policía, recibirse y empezar a trabajar al lado de la Policía de Naciones Unidas para adiestrarse en operaciones. Imagínense todo ese proceso para llegar de 0 a 22.000 efectivos, que era lo que realmente el país necesitaba para tener su propia seguridad, si no es un proceso que lleva muchos, pero muchos años. Muchos, pero muchos años. Aparte, hay que terminar con toda una cultura que eso también es un proceso que lleva muchos años. Los Tonton Macoute fueron tremendamente sanguinarios y había que desterrar una cultura que es un proceso que no se hace de un año para el otro. Entonces, el tiempo de la misión Nation Building no podemos esperar que sea menor, depende del país, a una cantidad importante de años. Importante de años. La experiencia de ONU dice que cuando la ONU se retiró antes de tiempo, ese país volvió a colapsar. Y ese fue el caso de muchas misiones pre-90. Por eso yo mostré en qué situación se encontraba la ONU cuando llegó la MINUSTAH. Algo parecido pasó en Timor-Leste, donde se retiró la misión y a los 5 años nuevamente hubo un salto de inestabilidad. Pero yo diría acá que es importante aclarar esto, que muchas veces desvela a los intelectuales argentinos. Las operaciones militares de paz, como su nombre indica, son operaciones que son realizadas por militares, pero que tienen características especiales. Son tareas, como dijo su fundador, que no son hechas para soldados, pero que los únicos que lo pueden hacer son los soldados, porque tiene un entrenamiento especial, tiene que estar perfectamente estipulado
cuál es digamos, las reglas de empeñamiento que tienen esos soldados y que además tienen que tener la capacidad de cumplir con la misión, porque muchas veces hoy muchos miembros que operaciones son llevados a juicio o, digamos, investigados porque no cumplen con la misión. Es decir, deben defender una población, como ocurrió, por ejemplo, con Srebrenica en Bosnia, y quien no cumple con la misión que le dan de proteger a esa misión es luego castigado por no hacer. Es decir, hay un cambio en este tipo de evaluación con respecto a lo que debe, cómo debe funcionar una operación de paz, que es bastante novedoso. Yo creo que el general Guerrero conoce muy bien esto porque son las cosas nuevas, Naciones Unidas, que tal vez nosotros en nuestra época no manejábamos. Un detalle importante que quiero ya, y no uso más del tiempo de todos, es, por ejemplo, cuando llegamos a operar contra las bandas armadas, se detenían personas, pero si no hay justicia y no hay cárceles, no había donde poner a los detenidos. Es decir, eso es un Estado fallido. Eso es un Estado fallido. Es decir, es muy difícil saber por dónde empezar. Y lo primero que hay que hacer es silenciar las armas para que todo lo demás pueda pasar. Si no hay estabilización, no hay reconstrucción. Gracias. Bueno, muchas gracias. Incluso acá hay un aporte de un asistente que habla, entre tantas versiones que hay de por qué lo asesinaron al presidente Jovenel Moïse, y habla que es porque él quería invertir en infraestructura para distribución en la red de gas, y que eso iba a terminar con un negociado que había con una burguesía que importaba gas y lo vendía mucho más caro. Pero bueno, esto entre tantas versiones que hay al respecto. Y para terminar, una última pregunta, pues no tenemos más tiempo, referido al rol de Francia en estos últimos 30 años. Yo podría decir que Francia es una gran nación y los principios de la Revolución Francesa, los principios del iluminismo, han llevado un progreso en muchos aspectos, fundamentalmente los derechos humanos, el sistema republicano de gobierno, en muchos aspectos. Pero con respecto a Haití, lamentablemente Francia se comportó de manera muy, muy mala. Y una de las cuestiones que hoy debería hacer Francia es tratar de alejarse. Por supuesto, es difícil. Francia considera a Haití como una parte de su legado cultural, ¿eh? Y siempre están tratando de ayudar, pero el haitiano medio, el haitiano medio, tiene hacia Francia una sensación y una situación bastante, digamos, contradictoria. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muchas gracias, mi general. Con esto damos por concluida la conferencia de este país que tiene 11 millones de habitantes. Comparamos con la población de Argentina, y si comparamos con la superficie de Argentina, tiene una densidad de población realmente impresionante, más de 400 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando nuestro país anda en los 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Y a eso sumarle todo lo que vimos recién respecto de la crisis institucional, crisis política, económica, sanitaria, una pobreza realmente que crece día a día y que hacen que este país realmente tenga una salida muy complicada y donde indudablemente debe intervenir con más fuerza toda la comunidad internacional. Muchas gracias a los dos expositores, muchas gracias a todos los asistentes y los esperamos para la próxima conferencia de este observatorio de seguridad y defensa de la UCEMA. Muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.